¿Ya estamos en Facebook? A ver, ya está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro seminario número 6. En esta ocasión nos acompaña el doctor Marcos Muñiz Lino, que nos va a hablar del fluoruro de estaño en la odontología. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación por parte de los estudiantes del comité estudiantil, por hablarnos de este tema tan interesante. Les recuerdo que para la obtención de la constancia se tienen que registrar en una liga que vamos a poner al final para que puedan obtener la misma. Y pues nada, sin más nada, pues le doy la palabra a Emanuel para que presente a nuestro ponente. Adelante, Emanuel, por favor. Gracias, doctora. El doctor Marcos Agustín Muñiz Linos es licenciado en odontología por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Ciencias Genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor en Ciencias en Infectómica y Patogénesis Molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP. Profesor de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Profesor e investigador de la Maestría en Patología y Medicina Bucal de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es revisor externo a pares del Journal Oral Diseases desde 2018, autor de 14 artículos de investigación científica con indizado internacional. Ha dado alrededor de 50 ponencias en diferentes instituciones de México y el extranjero, incluidas la Universidad de La Habana, Cuba, y la Ciudad Universitaria Internacional en París. Y le cedo la palabra al ponente, doctor Marcos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En primera instancia me gustaría dar gracias a los compañeros que me invitaron, al compañero Carlos Bulnes, al comité estudiantil de QFB. Para mí es muy importante, para mí es un honor estar con ustedes y me alegra mucho que haya alumnos organizados en forma de comités, con fines académicos, con fines políticos, con cualquier fines. Siempre va a ser bueno que los alumnos se organicen, tengan estructuras organizadas, por los cuales quisiera también yo extenderles una felicitación, así como a los profesores que los van acompañando y les dan también las facilidades. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Yo soy el profesor Marcos, yo me encuentro en la Universidad Autónoma Metropolitana y yo soy odontólogo de profesión, yo soy dentista de profesión. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer mi maestría y mi doctorado en ciencias básicas, en ciencias genómicas y en patogénesis molecular, por lo cual me he estado inmerso un poquito en el área de la biología molecular, sobre todo en el área de la genética, de la genómica, de la proteómica, que fue mi tesis doctoral, y un poquito en el área de la química. Así que yo soy sobre todo un clínico, yo soy odontólogo. Sin embargo, los compañeros del comité estudiantil de QFB me comentaron que en su conocimiento integral de química, de los QFBs, pues bueno, ustedes ven muchas cosas, ¿no? Incluyendo farmacología de tratamientos tópicos como las cremas dentales. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la química farmacobiológica porque siento que es un área súper extensa. Tanto ustedes conocen el área química, la química básica, como conocen de la farmacología, de la farmacéutica, que es un mundo vasto, como también están muy cercanos al área biológica, a la biología molecular. Yo me acuerdo que mis compañeros en la maestría y en el doctorado, la mayoría eran QFBs y estaban estudiando ciencias genómicas, igual que yo. Entonces, bueno, pues la QFB pues es una área muy integral en la que podemos observar muchas cosas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver como una aplicación de la química, de la farmacología y de la biología, de los aspectos biológicos o de la biología molecular a la odontología. De esta presentación he retirado casi todas las imágenes clínicas. Como no es un foro de odontólogos, pues he quitado imágenes de pacientes, imágenes de dientes, etcétera, y me gustaría más hablar sobre eso, sobre la farmacología y la biología de este tratamiento.
Entonces, empecemos con el fluoruro de estaño. El fluoruro de estaño es una sustancia que se ha utilizado desde hace 50 años en la odontología, sin embargo, que un tiempo se dejó de utilizar. Actualmente, de hace unos 8 o 9 años para acá, otra vez está en franco crecimiento las ventas de fluoruro de estaño. Vamos a ver por qué. Y inicialmente, si analizamos un poco de la historia, el flúor, el fluoruro de estaño, si analizamos un poquito inicialmente sobre el flúor es un elemento súper importante. Al flúor ya saben ustedes que le pusieron el nombre porque el que fluye, ¿no? Era muy difícil de aislar en la época. Muchos investigadores, muchos protoquímicos, muchos primeros químicos trataron de analizar el flúor, trataron de aislar el flúor. Ni siquiera se conocía, para los años 1860 todavía ni siquiera se conocía el flúor. Hay un pasaje de la historia que incluso se le conoce como los mártires del flúor. Muchos de los investigadores, muchos de los que trataron de aislar el flúor murieron intoxicados por los gases de flúor. Entre ellos tenemos a personajes verdaderamente relevantes, famosos en la historia de la ciencia, como Guy Lussac, como Edmond Fremy, como André Ampère. Ellos fueron de los que se fueron intoxicados por los gases de flúor. El mismísimo Humphrey Davy, que se considera como uno de los padres de la química moderna, murió tratando de aislar el flúor. El flúor, como ustedes saben, es el elemento más electronegativo y es un elemento que puede reaccionar fácilmente con muchas sustancias, incluyendo algunos gases nobles, ¿no? Algunos gases nobles. Finalmente, Henry Moissan fue el que pudo aislar el flúor. Esto lo hizo mediante electrolisis, pero con una electrolisis que para la época, bueno, era muy sofisticada. Él tuvo que reducir la temperatura a menos 50 grados y hacer unos electrodos de platino. Imagínense para la época el costo del platino y de disminuir la temperatura a esos niveles. Y así solamente fue como pudo aislar el gas flúor. Henry Moissan no falleció como todos los demás que fallecieron tratando de aislar el flúor. Esto es como una breve introducción antes de empezar a hablar del fluoruro de estaño. Finalmente a Moissan le dieron el premio Nobel en 1906 por aislar este flúor. Lamentablemente falleció un par de semanas después de ganar su premio Nobel. No por el flúor, sino por alguna afección intestinal. Bueno, también hablando de forma general, el flúor pues es un elemento muy importante en el organismo. De los elementos que tenemos en el organismo humano y en general de los mamíferos, el flúor es el elemento traza más abundante. De los elementos traza, es decir, de los elementos que están presentes en menos del 1% de nuestra composición corporal, el flúor de todos ellos es el más abundante. Incluso el flúor es más abundante que el zinc, que el cobre, que el yodo, indispensable para muchos procesos, incluyendo la formación de hormonas tiroideas, el manganeso, el magnesio, perdón, el molibdeno, el selenio, el cromo, incluso el cobalto, que recordemos que forma parte de la estructura de la vitamina B12. El flúor es el más abundante de todos ellos. Más o menos poseemos 2.6 gramos de flúor en el cuerpo humano. De este flúor, pues la mayoría se encuentra asociado al hueso y asociado a los dientes. Hablando un poco ahora sobre el flúor en la odontología, fíjense que sí tiene años utilizamos el flúor en la odontología, pero apenas tiene unos 70 años, unos 70 años utilizándose. ¿Cómo se descubrió el efecto del flúor en los dientes? Fíjense que para 1901, o sea, ya hace más de un siglo, Frederick Mackay descubrió en algunos pacientes que tenían así como un esmalte moteado, así como que su esmalte de sus dientes tenían motitas como de colores. Nos referimos a estas motitas de estos dientes centrales. Como que un cambio de coloración, como un moteado aperlado, como una coloración perlada en zonas del diente. Y bueno, el Mackay se comunicó con el quien se considera la odontología el padre de la odontología moderna, que es Green Valdemar Black. Green Valdemar Black, con investigaciones posteriores, descubrió que ese esmalte moteado es menos susceptible a la caries. Ajá. Eso va en contrasentido. Eso iba en contrasentido de toda la odontología de la época.
Cuando ustedes veían un esmalte con algunos defectos de color, bueno, ya se sabía que ese esmalte era más propenso a la caries. Sin embargo, estos dientes no. Y McKay y Green y Black descubrieron que en estas personas que tenían los dientes moteados vivían en ciertas zonas de las rocosas. Todos consumían más o menos la misma fuente de agua, de la misma fuente de agua. Con los años se descubrió que era agua fluorada. Entonces, sin embargo, estos dientes eran más resistentes a caries. ¿Ah? Eso va en contrasentido, eso iba en contrasentido para la época. Investigaciones posteriores, bueno, observaron que después ya descubrieron el flúor, descubrieron que en las rocosas donde vivían esas personas había una concentración alta de flúor y que a pesar de que causaba coloración en sus dientes, los hacía menos susceptibles a la caries. Fue ya hasta 40 años después, casi 40 años después, que en Michigan se hace la primera fluoración de agua. El 25 de enero a las 4 de la tarde, justo el año en que acababa la Segunda Guerra Mundial, se fluora la primera planta de agua. Estados Unidos fue el primer país donde hubo fluoración de agua. 12 años después, 13 años después, la Organización Mundial de la Salud recomienda fluorar el agua potable a razón de 1 parte por millón de flúor. Así duró muchos años esta recomendación, 1 parte por millón de flúor. Actualmente, bueno, en 2019, la FDA recomienda más bien agregar 0.7 partes por millón del ion flúor en el agua potable. Bueno, es hablando más sobre el flúor, el flúor en los dientes. Y ahora sí hablamos un poco de farmacéutica, de farmacología. ¿Qué presentaciones disponibles tenemos de flúor en la odontología? En la odontología se han utilizado muchos tipos de flúores. Miren, el principal, el más común, que si ustedes leen su crema dental que utilizan a diario, van a ver que la mayoría contiene fluoruro de sodio. Ese fue aprobado por la FDA desde hace varias décadas ya. El monofluor fosfato de sodio es otro tipo de flúor aceptado por la FDA. Aquí tenemos sus estructuras químicas a la derecha. El fluoruro de fosfato acidulado es otra presentación del flúor que se usa en odontología. Y este más bien se utiliza como un tratamiento tópico para los consultorios. Los dentistas los ponen, sobre todo a los niños. El fluoruro de fosfato acidulado no se utiliza en cremas dentales, sino que se colocan estos recipientes aplicadores y el dentista los lleva a la boca de un niño, sobre todo, y lo deja algunos minutos actuando para después enjuagar. Hay otras presentaciones como el difluorosilano. El difluorosilano, pues literalmente es un barniz. Es un barniz que se coloca en los órganos dentarios para sellar las fisuras que pudiera haber en este esmalte. El fluoruro de amino de plata, que también está aprobado por la FDA. Sin embargo, el fluoruro de amino de plata tiene la gran desventaja de que pigmenta los dientes. Bueno, ustedes saben que cuando la plata se oxida, rápidamente produce una pigmentación negriza, ¿no? Y bueno, tenemos la gran desventaja en el fluoruro de amino de plata. Es un tratamiento sobre todo para niños, para restar caries. Y cuando se colocan estas lesiones, pues pigmentan los dientes. Es la gran desventaja del fluoruro de plata. Y bueno, tenemos al fluoruro de estaño, que es el que nos compete hoy. El fluoruro de estaño fue aprobado por la FDA desde hace más de 40 años. El fluoruro de estaño es a lo que nos vamos a referir subsecuentemente. Es el tema en el que estamos hoy. Ajá. Entonces, bueno, ya hablamos del fluoruro, del flúor, del fluoruro en la fluoración del agua, de las presentaciones del flúor. Vamos a hablar ahora del fluoruro de estaño. El flúor y el estaño se pueden combinar de varias formas. Desde que puede haber un átomo de flúor por cada átomo de estaño, 2, 3 e incluso 4 para formar el fluoruro estánico. El fluoruro de estaño que se utiliza en odontología es el fluoruro de estaño 2, el fluoruro estañoso. Es el que se utiliza en odontología, pero van a ver que ustedes en general se le menciona solamente como fluoruro de estaño. Ajá. Nosotros, bueno, químicamente sabemos que es el fluoruro de estaños. Este que estamos en odontología, los otros fluoruros de estaño no los utilizamos. Respecto al fluoruro de estaño, este ha sido abundantemente utilizado. Miren, desde 1950 ha sido utilizado el fluoruro de estaño.
Ustedes saben que la crema de la historia de la crema dental, bueno, tiene muchísimos años, incluso en la época prehispánica, nuestros antepasados aquí en América ya utilizaban algunas cosas, por ejemplo, cenizas de maíz quemado, ¿cómo se llama? Lodito con el que crean las casas, etcétera. La crema dental tiene muchísimos años. Sin embargo, las cremas con flúor no datan de hace mucho tiempo. Antes se vendían en forma de polvo, miren, eran unas latitas como circulares, unas latitas cuadradas, y venía el fluoruro de estaño en forma de polvo. Y de ahí las personas tomaban una pizquita de polvo, la colocaban en su cepillo y se cepillaban los dientes. Para hasta 1964, después de mucha controversia, la Asociación Dental Americana, que es más o menos como para el mundo de la odontología, la ADA es más o menos casi como un FDA, casi en las regulaciones, todas las regulaciones del mundo en la que se observa a primeras cuentas son las regulaciones de la ADA, de la Asociación Dental Americana, y esta la aprobó en 1964, el uso del fluoruro de estaño como crema dental. Para 1990, entre 64 y 90 ven que no pasa gran cosa, ¿no? Y hasta 1990 se crea un fluoruro de estaño estabilizado, que en un momento vamos a analizar. Pero el fluoruro de estaño tiene la gran inconveniente, o tenía el gran inconveniente que pigmentaba los dientes también. Provocaba una pigmentación negra, marrón. Y bueno, un tiempo se dejó de utilizar, más o menos los años 70, los años 80, se deja de utilizar el fluoruro de estaño. Hasta 1990 que se crea un fluoruro de estaño estabilizado, en la que agregan algunos fosfatos de calcio a las formulaciones, y para los años 2020, para la época, a la fecha, se crea la formulación de cremas dentales llamadas fluoruro de estaño anhidras, que además están estabilizadas. Vamos a analizar para qué se utiliza el fluoruro de estaño actualmente en la odontología moderna. El fluoruro de estaño, hablando desde un punto de vista farmacológico, tiene 3 efectos principales. El fluoruro de estaño es un remineralizante en los dientes. El fluoruro de estaño es un sellador de túbulos dentinarios. Y 3, el fluoruro de estaño tiene actividad antiséptica. El fluoruro de estaño tiene mecanismos para inhibir los crecimientos bacterianos. Entonces esos son los 3 mecanismos con los que vamos a analizar a continuación. El primero que vamos a analizar es el mecanismo remineralizante del fluoruro de estaño. En realidad, el mecanismo remineralizante del fluoruro de estaño lo tienen todos los flúoros. Cualquier flúor que ustedes colocaran en el esmalte dental tendría un efecto remineralizante. En odontología, la remineralización se refiere a la formación de nuevo esmalte superficial o al endurecimiento del esmalte superficial. Entonces, el fluoruro de estaño, ¿cómo hace para remineralizar los dientes o para endurecer los dientes? En primera instancia, tenemos dos vías, y en primera instancia, el flúor, el átomo de flúor, tiene este efecto, miren. Nuestros órganos dentarios, nuestro dentina, nuestro esmalte, así como nuestro hueso, están formados por cristales de fosfato de calcio. En el órgano dentario, en el diente y en el hueso, tenemos una alta concentración de hidroxiapatitas. Las hidroxiapatitas, bueno, pues son sales de fosfato de calcio, más o menos 6 fosfatos por cada 10 átomos de calcio. Y al ser una hidroxiapatita, tenemos aquí 2 grupos hidroxilo. Cuando ustedes agregan flúor a estas hidroxiapatitas, reacciona, y el flúor, bueno, desplaza los hidroxilos, y ahora tenemos a la fluorapatita en vez de la hidroxiapatita. Como ustedes ven en estas gráficas de Stephen, la fluorapatita es mucho menos soluble que la hidroxiapatita. Si analizamos la gráfica que está aquí a la derecha, si ustedes observan los puntos en rojo, nos referimos a la solubilidad de la hidroxiapatita. Observen que a un pH 7, un pH neutro, bueno, ni hidroxiapatita ni fluorapatita son solubles, ¿no? Prácticamente no se solubiliza nada. Pero observen ustedes a pH 3.5. Aquí ya podemos solubilizar 14 gramos de hidroxiapatita, ¿no? En un litro de ácido, a 3.7. Pero ¿qué ocurre si disminuimos el pH a 3?
A pH 3 observen que ya podemos disolver 40 gramos de hidroxiapatita en un litro de flúor. Si ustedes colocan 7, 8 dientes, 5 molares en una solución pH 3, toda la hidroxiapatita se solubiliza. Alguien quizá haya hecho ese experimento, ya lo haya visto en redes, que nosotros colocamos un molar en Coca-Cola y como que se reblandece, ¿no? Por supuesto, el ácido fosfórico de la Coca-Cola está solubilizando las hidroxiapatitas. Pero observen ahora la fluorapatita. La fluorapatita, que está representada con el triángulo azul, apenas con un pH de 3, apenas se solubilizan 2 gramos de fluorapatita. Ajá. O sea, la fluorapatita es mucho más resistente a la solubilización ácida. Por lo tanto, los ácidos que produzcan las bacterias en la boca no van a solubilizar tan fácilmente un diente con fluorapatita que un diente con hidroxiapatita, retrasando y disminuyendo las caries. Bueno, eso fue el efecto del flúor, ¿no? Pero además tenemos un efecto del estaño. El estaño forma en el diente un cristal que es el flúor fosfato de estaño, que ustedes ven aquí esta malla reticular que la representa. El flúor fosfato de estaño se queda pegado en los túbulos dentinarios. El flúor fosfato de estaño se mete a la superficie del diente y lo sella, formando una capa que impide el paso de sustancias químicas, por ejemplo, al interior de la dentina. Ahorita vemos algunas imágenes. Pero si ustedes, por microscopía electrónica de barrido, de emisión de campo, analizan la superficie de un diente, después de cepillarlo con flúor de estaño, van a ver una gran capa, una gran capita, bueno, una capita microscópica que está cubriendo al órgano dentario con este flúor fosfato de estaño. Entonces tiene dos mecanismos por sus dos componentes, el flúor y por el estaño. Y si ustedes observan, este flúor fosfato de estaño impide una reducción de hasta el 80% de la disolución, de disolver las hidroxiapatitas presentes en el órgano dentario. Bueno, ese fue el primer mecanismo. Entonces dijimos que el flúor de estaño, por sí solo el flúor hace más duro el diente, lo hace menos soluble a los ácidos, ¿no? Y el estaño deja una capa residual en la superficie que también disminuye la solubilidad del diente. Segundo mecanismo, es un mecanismo desensibilizante. En odontología, y bueno, todo mundo lo hemos vivido, la hipersensibilidad dentinaria. ¿Ustedes les ha pasado que comen un chocolate? ¿Les ha pasado que muerden un chocolate o toman agua fría o están así un tiempo sin comer y destapan una soda fría, una cerveza fría? Yo sé que en la UAM los alumnos casi no toman, ¿verdad? Pero que destapan una cerveza fría ahí en el Mojitos o algo así, y les da la hipersensibilidad, ¿no? Sienten así como un dolor así corto, un dolor agudo. Esa es la hipersensibilidad dentinaria. Y la principal causa o la causa de la hipersensibilidad dentinaria es la exposición de túbulos dentinarios. Si ustedes ven aquí en la imagen derecha, nuestros dientes pues ya sabemos que están cubiertos por una capa de esmalte, que es el tejido más duro en los mamíferos en general. Sin embargo, debajo del esmalte tenemos una capa de dentina. Y esta dentina a veces puede perder su recubrimiento de esmalte. Por ejemplo, cuando nos cepillamos muy fuerte, cuando la encía se levanta, etcétera. Hay muchas razones. Pero el esmalte se puede perder un poquito y quedan expuestos los túbulos de la dentina. Y estos túbulos dentinarios, pues bueno, literalmente son túbulos microscópicos que comunican la boca, el exterior del diente, con el interior del diente y con la pulpa dentaria. Son túbulos microscópicos, miden 0.4 micras. Miden 0.4 a 0.8 micras, o sea, 400 nanómetros a 800 nanómetros, son ultra microscópicos. Por ahí casi no caben bacterias. Porque ustedes pensarían, caray, ¿cómo de que se abre un conducto entre mi diente, interior de mi diente y mi boca? Pues las bacterias se meterían y lo pudrirían de inmediato, ¿no? No es así de todo, porque estos túbulos miden 0.4 micras, 400 nanómetros. Entonces, por ahí casi no cabe ninguna bacteria, ¿no? Ustedes saben que las bacterias en general miden de 0.5 micras, las más pequeñas, casi las más pequeñas miden 0.5 micras, hasta 7, 8 micras las más enormes, ¿no? Las que están súper grandes. Generalmente una bacteria pues ronda 1 micra, 2 micras. Bueno, no caben bacterias por ahí, pero ¿qué es lo que sí cabe? Sí caben sustancias químicas, por supuesto.
sí cabe los monosacáridos de la bebida que me estoy tomando, sí caben los taninos de la cerveza que me estoy tomando. Y un cambio osmótico, un cambio químico, un cambio evaporativo, incluso un cambio mecánico en nuestro diente, cuando está descubierta la dentina, pues nos duele, nos sentimos como una hipersensibilidad, ¿sí? Sobre todo es al frío. Miren, cuando está descubierto el túbulo dentinario, por aquí entra la sustancia, el frío, la temperatura, y unas células que están en nuestro interior de nuestro órgano dentario, que son los odontoblastos, en su proyección tiene una proyección citoplasmática y en su membrana tienen algunas proteínas receptoras. Ajá. A través de estas proteínas receptoras, el diente puede sentir el cambio osmótico, puede sentir el cambio de concentración de algunas sustancias, puede sentir los ácidos, puede sentir la temperatura. Ajá. Estas células ultra especializadas de nuestro diente súper responden a esos cambios de estímulo. La hipersensibilidad dentinaria, todo el mundo la hemos sentido, sobre todo al frío, sobre todo a concentraciones molares muy grandes de alguna sustancia, por ejemplo, el chocolate. Más o menos, si diagnosticamos a las personas, más o menos la mitad de la población dice que lo ha sufrido. Pero si una persona, si un odontólogo hace el diagnóstico profesional, casi el 90% de la población ha sufrido algún episodio de hipersensibilidad. Esta condición se deja pasar. Mucha gente ya piensa que incluso morder un chocolate o comer frío de repente es normal que nos duela el diente, y no es normal. Ajá. Si bien no lleva grandes consecuencias patológicas, no es normal que exista la hipersensibilidad. La hipersensibilidad dentinaria, hablando un poquito más evolutivamente, ocurre porque nuestros dientes son órganos sensibles naturalmente. Debajo de nuestro esmalte tenemos un tejido, la dentina, que tiene estos túbulos y normalmente nos permite sentir. Cuando ustedes están comiendo frijoles y muerden una piedra, su diente siente, gracias a estos túbulos dentinarios. Cuando ustedes toman algo frío, en los dientes lo pueden sentir, aunque no les duela, en los dientes lo pueden sentir. Cuando ustedes se pegan en el diente así, péguense un poquito en el diente, ustedes pueden sentirlo, pueden sentirlo. Nuestros dientes son sensibles normalmente. Y cuando se pierde esta capa de esmalte, pues se hacen hipersensibles. Todo empieza por esta razón evolutiva, miren. En el silúrico y en el ordovícico, hace unos 450 millones de años aproximadamente, surgen los primeros dientes en las especies marinas que vivían en la época. En esa época no había especies terrestres, acuérdense, solamente vivían especies marinas. Y entonces en algunos peces, no sé si el nombre correcto sea peces, pero en algunas especies de esa época empiezan a surgir estas escamas, miren. Son escamitas que estaban en esos animales marinos y se crea como una capita dura en esta escama y en el interior tiene una cavidad vascular. Y entre la cavidad vascular y el tejido duro tienen huequitos, tienen conductos. Hay varios tipos de evoluciones de estas escamas, como placas, por ejemplo. Sin embargo, la superficie de estos animales era dura. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas placas evolucionan después a tubérculos. Y si ustedes ven aquí este tubérculo de esta especie de la época, de este fósil de la época, miren, casi parece como un microdiente, ¿no? Una cavidad vascular, donde tenemos células sensibles en el interior, conductos microscópicos y un tejido duro en la superficie. Es casi como un dientito. Ajá. Sin embargo, estaba en la piel de los peces. ¿Para qué servía eso? En esa época, pues no estaban desarrollados los sistemas nerviosos complejos, por supuesto. Pues un animal marino, cuando nadaba hacia un lugar y encontraba una chimenea submarina y cambiaba ahí la concentración de sulfuros, por ejemplo, o la concentración de sales, a través de estos huequitos entraba a su piel, a su cavidad vascular, y esto pues el animal no le gustaba y se iba hacia otro lado. El animal nadaba y había una zona más acidificada del océano, a través de estos huequitos de sus escamas, de su piel, lo podía sentir, entonces se movilizaba para otro lado. Estas escamas sensitivas le ayudaban a sentir cambios osmóticos de temperatura, químicos, etc. Y resulta que estas escamas que estaban en la piel de los peces, de estos peces, empiezan a movilizarse hacia la parte coronal, hacia la parte cefálica. Después, algunas espinas de estos peces empiezan a evolucionar, empiezan a migrar también hacia la parte anterior, y es lo que se convierte en una mandíbula, en un maxilar. Y estas escamas rodean la cavidad bucal en su superficie y se convierten en dientes. Los dientes de los mamíferos, de nuestros dientes mismos, evolucionaron a partir de escamas de estos animales que vivieron hace 450 millones de años. Y estas escamas eran órganos sensibles, eran órganos que les permitía sensar el medio ambiente antes de los sistemas nerviosos. Por eso un diente es sensible. Es la razón por la que los dientes son sensibles y que cuando pierden
una parte de esmalte, se vuelven hipersensibles. A la mitad de la evolución se quedaron estos animalitos que se llaman los odontos. Fueron evolucionando sus dientes hacia enfrente, fueron migrando y se quedaron un poquito fuera algunos, los famosos odontos. Ahí después chequen la historia de ellos. Entonces, el origen evolutivo de la sensibilidad dentinaria. Entonces, tenemos un diente que está íntegro, es sensible, pero un diente que ha perdido una parte de esmalte, pues es hipersensible. ¿Sí? Bueno, estamos viendo nosotros el segundo mecanismo del fluoruro de estaño, que es la desensibilización. ¿Qué ocurre aquí? El fluoruro de estaño actualmente en las presentaciones comerciales viene de una forma anhidra, sin agua. El fluoruro de estaño, cuando se mezcla con el agua de nuestra saliva y de los túbulos dentinarios, se disocia en su catión y en su anión, en el estaño y en el flúor. El estaño rápidamente se une al grupos fosfatos de la hidroxiapatita de nuestros dientes y sella los túbulos dentinarios. Ajá. Entonces, por eso el fluoruro de estaño es un desensibilizante, porque tapa el túbulo dentinario. Este sistema de sensibilidad pues ya no deja pasar sustancias químicas, ya no deja sentir el cambio osmótico, ya no deja pasar ácidos. Ajá, por eso el estaño es un desensibilizante, por taponar el túbulo dentinario. ¿Sí? Y si ustedes vieran el microscopio electrónico, verían una dentina, la verían así, miren, llenas de hoyitos, de los túbulos dentinarios que dijimos que medían 400 nanómetros. Y si ustedes le colocan fluoruro de estaño, aquí en la segunda imagen, en la B, verían a estos túbulos pues tapados, ¿no? Casi sellados. Si ustedes expusieran a pH ácido esto, pues poco a poquito se van destapando también. Sin embargo, en el fluoruro de estaño es un poco más resistente al combate ácido, al reto ácido. Ustedes pueden hacer un experimento, incluso pueden medir el flujo. Ustedes pueden cortar discos de dentina, pueden pulirlos para dejar descubiertos los túbulos dentinarios y a través de microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, ustedes pueden analizar el flujo a través de ese túbulo dentinario. Y bueno, pues cuando hay presencia de fluoruro de estaño, pues se sabe que se reduce el flujo hasta en un 80% sobre o a través de estos túbulos dentinarios. ¿Sí? Y bueno, en tercera instancia, ya vimos que el fluoruro de estaño 1 remineraliza, ¿no? Convierte la hidroxiapatita en fluoropatita. 2, desensibiliza el diente. ¿Por qué? Porque tapa los túbulos dentinarios, que es el sistema de sensibilidad de los dientes. Y finalmente, el tercer mecanismo del fluoruro de estaño es que es un antiséptico. Acuérdense que los antisépticos son sustancias. La definición de antiséptico son sustancias que al colocarse de forma tópica, al colocarse en una superficie viva, en un organismo vivo, disminuye la concentración de bacterias. Es diferente a un desinfectante. Un desinfectante es una sustancia que se aplica a superficies inertes, por ejemplo, una mesa. Si ustedes agregan hipoclorito de sodio, o sea, cloro, a una mesa, pues ahí se llama desinfectante. Pero si ustedes agregan hipoclorito de sodio a una herida, ahí se llama antiséptico. Ajá. La diferencia entre antiséptico y desinfectante es que uno se aplica en una superficie viva y en otro en una superficie inerte. Bueno, el fluoruro de estaño es un antiséptico. Este puede matar bacterias y por varias razones. En primera instancia, el flúor pues es un halógeno. Ustedes saben que se encuentra aquí en el grupo 7 de la tabla periódica. Es un halógeno. Estos halógenos, muchos de los halógenos tienen actividad antiséptica per se, por sí solos. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, incluso el astato tienen actividad antiséptica, o sea, por sí solitos. Estos no se encuentran como otra propiedad regular de la tabla periódica, salvo en algunos. Por ejemplo, aquí miren, en este grupo, en el cobre, también tiene efectos sobre los microorganismos. Por eso las tuberías de nuestras casas son de cobre, ¿no? Esas pues impiden que el agua se pudra. La plata y el oro por sí solos también tienen efectos antisépticos. Junto con este grupo, junto con los halógenos, tienen actividad antiséptica por sí solos. De hecho, el cloro, pues se utilizan muchos antisépticos, ¿no? Como la clorexidina, como el hipoclorito de sodio, como algunas sales de benzalconio. El yodo, bueno, el famoso isodín, bucofaringio, el lugol, el yodo molecular, etcétera, son antisépticos por sí solo, al igual que el flúor, ¿sí? Y bueno, ¿qué mecanismo se le ha encontrado al fluoruro de estaño? No vamos a meternos en cada uno de estos mecanismos, eso sería como una clase completa de
farmacodinámica del fluoruro de estaño, pero por lo menos les quise dar una lista de lo que se ha encontrado en los reportes, en las investigaciones, de cuáles son los mecanismos por los que el fluoruro de estaño inhiben a las bacterias. Por ejemplo, disminuyen su colonización, desestabilizan los biofilms, que son agregados organizados de bacterias, inhiben algunas enzimas como las catalasas, las sulfatasas, e incluso inhiben enzimas del metabolismo como las ATPase-ACF y como la fosfoglucomutasa. Sin embargo, el fluoruro de estaño a largo plazo se ha visto que modifica la regulación genética de las bacterias. Y en esta regulación genética, en este cambio de regulación genética, uno de los efectos es la disminución de la pared celular de algunas bacterias. Entonces vean que hay varios mecanismos por los cuales el fluoruro de estaño disminuye la concentración bacteriana. Ajá, son varios. Vamos a analizar aquí un par nada más. Vamos a ver el primero. El fluoruro de estaño es un antiséptico porque inhibe la adhesión bacteriana. Inhibe que las bacterias se colonicen superficies de los dientes. Ustedes saben que las bacterias tienen, bueno, 3 capas, no se vayan a confundir, ¿verdad? Las bacterias, algunas bacterias tienen cápsula, pared y membrana. Son 3 cosas distintas. ¿Ah? No quiero que vaya a haber confusión. Que afortunadamente aquí en la UAM pues llevan procesos celulares y ahí se deja muy en claro, ¿no? Analizamos muy bien la cápsula, analizamos muy bien la pared, analizamos muy bien la membrana de las bacterias. La cápsula celular, sin embargo, recuerden que es una capa como gelatinosa, ¿no? De polisacáridos, glicoproteínas, glucanos, es abundante en carbohidratos, como ustedes ven. La cápsula celular, pues bueno, tiene 2 capitas, una que le conocen como slime y otra que propiamente le dicen como cápsula. Bueno, esta masa gelatinosa en las bacterias les permite formar biofilms. Miren, una bacteria que ha unido su cápsula con otras bacterias forman una masa, una gran masa gelatinosa de bacterias, que es el famoso biofilm. Todos nosotros la conocemos porque a todos nos hemos visto en los dientes placa dentobacteriana, la masa esa que se forma. Bueno, espero que a nuestras edades ya no se nos forme tanta masa en los dientes, ¿no? Porque nos debemos de lavar al menos 2 veces al día. Pero es muy común, ¿no? Encontrar ahí la masa en los órganos dentarios. Ahí me platicaba una vez un alumno que no quería besar a su pareja porque se le veía luego la masa en los dientes. Bueno, ese es un biofilm dental. Y bueno, ¿qué hace el fluoruro de estaño? Miren lo que hace. Este es un artículo que a mí me gusta referir mucho porque es de la editorial Nature, Scientific Reports. Este artículo habla de los fluoruros de estaño y su efecto en la colonización bacteriana y de varios fluoruros. Miren. Entonces, observen ustedes aquí en los campos de microscopía confocal y podemos analizar el control y después vemos a varios campos bacterianos tratados con diferentes fluorures durante 1 minuto. Por ejemplo, el fluoruro de amina, el fluoruro de estaño y el fluorfosfato de sodio. Y como ustedes observan en la imagen, en el fluoruro de estaño se redujo inmensamente la cantidad de glucanos. Y acuérdense que los glucanos son parte de la cápsula bacteriana, son la cosa con la que las bacterias se pegan a las superficies. El fluoruro de estaño es el que mayormente reduce los glucanos. Aquí lo vemos visualmente, pero lo podemos cuantificar. Y aquí en un análisis cuantitativo, pues vemos que el fluoruro de estaño es el que menor score de glucanos posee, a diferencia de los tratamientos con otros fluoruros, por ejemplo, el fluorfosfato de sodio. Ajá. Entonces disminuyen la adhesión de las bacterias, disminuyen que se peguen, hacen que se peguen menos bacterias al diente a través de la disminución de glucanos. Y además, el fluoruro de estaño inhibe la sobrevivencia de las bacterias que se quedaron pegadas. De las pocas bacterias que se quedaron pegadas, las pocas que quedan pegadas no viven, miren. El fluoruro de estaño, aquí si hacemos un análisis de MTT, de bacterias vivas y contra bacterias muertas que ustedes las ven en rojo, van a ver que tanto el fluorfosfato de sodio como el fluoruro de estaño disminuyen la probabilidad de que las bacterias que hayan quedado pegadas estén vivas. ¿Ah? O sea, disminuye la sobrevivencia de las bacterias que pudieron haberse quedado pegadas. ¿Sí? Entonces, este mecanismo de acción en el que el fluoruro de estaño, que cuando ustedes tratan un biofilm con fluoruro de estaño, este biofilm, estas bacterias se despegan, o más bien ni se pegan, ¿ustedes qué le dirían? ¿Cómo le dirían? ¿Que es un bactericida, o sea, que la está matando, o que es un bacteriostático, que está inhibiendo su crecimiento? Pues acuérdense que en este caso sería un bacteriostático, ¿no? Porque aquí pues no es que las esté matando, no las destruyó, no rompió su pared, etcétera, no rompió su membrana,
sino que está impidiendo que se peguen, está impidiendo que se repliquen. Entonces sería un bacteriostático. Sin embargo, todavía no las mata. Bueno, otro mecanismo del fluoruro de estaño que se ha analizado es la desorganización y disminución del volumen del biofilm. Cuando ustedes tratan, aquí este es un campo de microscopía confocal, cuando ustedes tratan a estas bacterias con monofluorfosfato de sodio, pues encuentran un biofilm grueso de hasta 30 micras. Sin embargo, cuando tratan un biofilm con fluoruro de estaño, este volumen del biofilm se reduce hasta 8 micras aproximadamente. Ajá. Entonces, rasura la capa de bacterias que están en los dientes. Uh-huh. Otro mecanismo que se ha analizado del fluoruro de estaño es la modificación de las propiedades biofísicas de los biofilms. Este artículo a mí es súper interesante, miren. Aquí se utiliza el microscopio de fuerza atómica. Acuérdense que el microscopio de fuerza atómica es un vástago con una punta de átomos que ustedes concentran con un campo electromagnético casi hasta que haya una punta de átomos del grosor de un átomo o de unos pocos átomos, y a través de un mecanismo optomecánico y de un fotodetector, ustedes pueden saber más o menos la superficie de una sustancia o de un material a nivel ultramicroscópico. De tal forma que si nosotros vemos a los biofilms bacterianos, los analizamos, les colocamos fluoruro de sodio y los analizamos, vamos a ver un biofilm más homogéneo, miren, como el que observamos aquí en la imagen superior izquierda. Mientras que si tratamos a un biofilm bacteriano con fluoruro de estaño, vemos un biofilm irregular, o sea que le hizo hoyos, ¿no? Le hizo hoyos al biofilm. De hecho, con este microscopio de fuerza atómica, ustedes pueden despegar las bacterias de una superficie y pueden analizar cuánta fuerza utilizaron. Por ejemplo, si a un biofilm lo tratan con fluoruro de sodio, necesitan ustedes en general, en la mayoría de los casos, 50 nanonewtons para despegar a las bacterias, que es lo que indica todos estos campos blancos. Todos estos campos blancos, ustedes tuvieron que aplicar 50 nanonewtons para despegar a las bacterias. Mientras que si colocaron fluoruro de estaño a un diente con bacterias, apenas tuvieron que aplicar 5 nanonewtons para despegar a las bacterias. O sea, necesitan 10 veces menos de fuerza de cepillado, por así decirlo, para despegar bacterias de un diente que fue tratado con fluoruro de estaño, que con un diente que fue tratado con fluoruro de sodio. Este mecanismo que es, en el que el fluoruro de estaño despega las bacterias, pues igual, seguiría siendo un mecanismo bacteriostático. Todavía no es bactericida porque todavía no las está matando, ¿sí? Además, el fluoruro de estaño también estabiliza la película adquirida de los dientes. En los dientes, cuando nos lavamos, inmediatamente se forma una película, una capa de proteínas. Miren, esta capa de proteínas llega a medir hasta 500 nanómetros, media micra, y es una capita fisiológica, es una capita que ayuda a nuestros dientes a remineralizarse. Bueno, pues, ¿qué ocurre con el fluoruro de estaño? El fluoruro de estaño estabiliza esta película adquirida, hace que se mantenga estable durante más tiempo y disminuye el ataque ácido. Si ustedes analizan aquí las imágenes, van a ver películas adquiridas tratadas con ácido clorhídrico. A la izquierda tienen películas adquiridas normales y a la derecha tienen películas adquiridas tratadas con ácido clorhídrico pH 2.3. Cuando ustedes tratan con monofluorfosfato de sodio, la película adquirida tratada con ácido clorhídrico pues se disminuye a comparación del control. Cuando tratan una película adquirida con fluoruro de sodio, vean que incluso se forman huecos en la película adquirida. Sin embargo, cuando tratan con fluoruro de estaño, esta película adquirida se mantiene más íntegra en varias partes. Estas partes que ustedes ven más negras, en microscopía electrónica se conoce como electrodensas. Y como ustedes observan en las imágenes, la película adquirida de los dientes más electrodensa es la que fue tratada con fluoruro de estaño, es la que la mantiene más estable y la que hace que soporte más ataque ácido. ¿Sí? Y bueno, respecto a este mecanismo que el fluoruro de estaño impide el crecimiento de bacterias, vamos a ver que lo hace también sobre ciertos linajes bacterianos. Por ejemplo, si ustedes tratan a un diente con fluoruro de estaño y analizan 3 bacterias muy importantes en la boca, que es Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis y Porphyromonas gingivalis, ustedes van a observar que el fluoruro de estaño disminuye en gran concentración la cantidad de
Porphyromonas gingivalis. Y no así de Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis. Por ejemplo, por supuesto, fluoruro de estaño no es un medicamento milagro, por supuesto. Hay bacterias a las que no les hace nada. La bacteria que produce la caries no le hace nada, el fluoruro de estaño prácticamente no le hace nada, solamente hace que se despegue un poco. Pero observen a esta bacteria sí, a Porphyromonas gingivalis sí, la despega abundantemente. Y bueno, eso es importante porque Porphyromonas gingivalis es una de las bacterias, junto con Prevotella, que nos provocan gingivitis. Porphyromonas gingivalis no provoca caries, lo que provoca es gingivitis. Porque vean lo que hace Porphyromonas gingivalis en la superficie de nuestra boca. Desestabiliza las uniones intercelulares. Produce unas toxinas que despegan a los desmosomas y literalmente se van metiendo, se van adentrando en nuestro epitelio de la encía. Por eso esta bacteria puede provocarnos esta condición llamada gingivitis y no caries. Ajá. Esta bacteria es la que principalmente disminuye el fluoruro de estaño, no así con otras bacterias cariogénicas. ¿Sí? Y bueno, si ustedes analizan a través de, no sé si eso ya lo han analizado, pero hay un estudio que se llama microarreglos de expresión génica. Si ustedes tratan a unas bacterias con fluoruro de estaño y analizan sus genes, analizan sus 3.000, 4.000 genes que tienen algunas bacterias, van a ver que hay algunos genes que se prenden y otros que se apagan. Y aquí los pueden representar con una gráfica de volcán. Pues resulta que cuando ustedes tratan a bacterias con fluoruro de estaño, hay unos genes que se apagan, por ejemplo estos, MRAZ, el sistema de transporte ABC, una enzima que se llama pectato liasa, la alfa-macroglobulina, son genes que se apagan con el fluoruro de estaño. Y bueno, esto tiene como consecuencia varias cosas, pero una principal es la disminución de la producción de la pared celular. Las bacterias se apagan los genes que producen la pared celular. Y acuérdense ustedes que la pared celular, tanto en bacterias gram negativas como en bacterias gram positivas, es muy importante. En las bacterias gram positivas tenemos una gran capa de peptidoglicano y en las gram negativas una pequeña capa de peptidoglicano. Sin embargo, en las dos estabiliza la superficie bacteriana. Y esta pared celular ayuda a que la bacteria no explote por choques osmóticos, ¿no? Pues bueno, resulta que cuando una bacteria, un linaje bacteriano lo tratan ustedes durante varias semanas con fluoruro de estaño, los genes que regulan la pared celular disminuyen, provocando que la pared celular disminuya y la bacteria se vuelva más inestable. A este mecanismo en la que el fluoruro de estaño disminuye la pared celular y por lo tanto las bacterias son más propensas a lisarse, son más propensas a romperse por choques osmóticos o químicos, por supuesto ese será un mecanismo ahora sí bactericida, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me gustaría concluir esta presentación con una aplicación de la química farmacológica y biológica a estos tratamientos de fluoruro de estaño. Ven que en la tabla en la secuencia cronológica del uso del fluoruro de estaño se aceptó en 1964 por la ADA y después no ocurrió nada con el fluoruro de estaño. De hecho, se dejó de utilizar durante 20 años porque el fluoruro de estaño pigmentaba los dientes. Sin embargo, para 1990, gracias a la industria química farmacéutica, se hacen dos formulaciones, el fluoruro de estaño estabilizado y el fluoruro de estaño anhidra. Ajá. Y con estas formulaciones, el fluoruro de estaño ya no pigmenta los dientes. Vamos a ver por qué. Nos quedan unos cuantos minutos, ¿verdad? Esto es lo último que vamos a analizar. Si ustedes analizan una espectroscopía de absorción por rayos X de fluoruro de estaño en las cremas dentales, fíjense este artículo. Ahí cuando puedan, los estudiantes de aquí de química, por favor, métanse a este journal, a la página de la Real Sociedad de Química. Ustedes saben que es una de las asociaciones de química más importantes del planeta. La Real Sociedad de Química tiene su sede en Londres, en Inglaterra. Y bueno, ahí se formaron grandes químicos, ahí se han formado grandes químicos. Bueno, este estudio, en este journal de la Real Sociedad, se analiza, miren, se analiza por espectroscopía la especiación del estaño en las cremas dentales. Fíjense que a muchos les causa así como, dicen, ¿cómo en la odontología va a haber algo así tan especializado en química? La química ha intervenido en todas las áreas de la humanidad, en todas. Por supuesto, para la odontología muchísimo que influye la química. Y gracias a la química actualmente tenemos en la odontología tratamientos muy novedosos e importantes. Si ustedes analizan esta espectroscopía del estaño en las cremas dentales, van a ver que el fluoruro de estaño rápidamente se especia, empiezan a formar especies reactivas. Por ejemplo, una de las que forma es el óxido de estaño, ¿ya ven?
y el óxido de estaño es negro, pero otro de los que se producen es con fosfato. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes le quitan el agua a las cremas dentales a base de fluoruro de estaño, ya no se especia a fluoruro de estaño, perdón, a óxido de estaño. Y más bien esa crema, cuando la ponemos en el diente, se pega rápidamente con los fosfatos. Ajá. Es una aplicación industrial muy interesante, muy importante. Quien se dio cuenta, pues fue el creador de todas estas cremas dentales. Y gracias a este análisis se pudieron crear las formulaciones anhidras del fluoruro de estaño. ¿Qué ocurre esquemáticamente? Cuando ustedes colocan fluoruro de estaño en presencia de agua, esta rápidamente se especia, como vimos en la gráfica, rápidamente forma óxido de estaño. Y resulta que el óxido de estaño es negro y pigmenta los dientes. Ajá, no es caries, es pigmentación externa. ¿Qué ocurre si ustedes quitan el agua de la formulación? De hecho, en los años 60, 70, había cremas dentales de fluoruro de estaño que ustedes las destapaban después de meses y eran negra. La crema dental era blanca y después ahí ya era negra porque traía agua, porque se oxidó el estaño. ¿Y qué pasa? Si le quitan el agua, pues este fluoruro de estaño se disocia y el estaño se une al fosfato de los túbulos dentinarios, se une a los túbulos dentinarios del diente, los tapa y así hace que sea un tratamiento desensibilizante. ¿Sí? Además, otra segunda cosa es que el fluoruro de estaño ahora está estabilizado a través de este fosfato pentasódico. A las formulaciones actuales de cremas dentales con fluoruro de estaño se les coloca trifosfato de pentasódico, y este trifosfato pentasódico se une a la superficie de los dientes. Ajá. Y en la superficie de los dientes, este trifosfato pentasódico hace que los pigmentos no se peguen al diente, sino que se repelan. Y todos son los dos mecanismos por los cuales el fluoruro de estaño actualmente ya no pigmenta los órganos dentarios. Si ustedes analizan dientes que fueron tratados con diferentes tipos de flúor, 100 veces la concentración de estos flúores, observarán ustedes que en el fluoruro de estaño es el flúor que menos pigmenta. Incluso el fluoruro de sodio, que es el más común en las cremas dentales, es el más pigmentante actualmente, junto con la amina fluorada, junto con fluoros de aminas. ¿Sí? Y bueno, esta es la última diapositiva. Este artículo también les sugiero que lo revisen, es de Frontiers. Ahí faltó algo en mi currículum, que también soy editor de la revista Frontiers. Este es un artículo de los fármacos que pigmentan los dientes. Y observen ustedes que el fluoruro de estaño ya lo encontramos muy bajo asociado a la pigmentación de dientes, a comparación de otros, por ejemplo, el triclosan, por ejemplo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas sabemos que son grandes pigmentadores de dientes. Si nuestra mamá tomó tetraciclina durante nuestro embarazo, nosotros vamos a nacer con los dientes totalmente pigmentados. Amoxicilina incluso, miren, causa 10 veces más pigmentación que los fluoruros de estaño. Salmeterol, que es un broncodilatador para los asmáticos. Nicotina, por supuesto. Clorexidina, que es un antiséptico que hay en varios enjuagues bucales, es más pigmentante, tiene más poder pigmentador que el fluoruro de estaño. Linezolid, que es un antimicrobiano, claritromicina. Vean, fluoruro de estaño, a pesar de ser un tratamiento tópico y que muchos años se les asoció a pigmentación, actualmente ya no. En cuanto puedan revisar este artículo. Y bueno, como conclusiones, yo dejo estas dos. El fluoruro de estaño tiene tanto efecto antiséptico, tanto bacteriostático como bactericida. Y esto lo hace a través de diferentes mecanismos de acción, por ejemplo, inhibir la adhesión, disminuir la pared celular, desestabilizar el biofilm, estabilizar la capa de proteínas del esmalte, etc. Y fluoruro de estaño mejora las gingivitis porque en general disminuye la concentración de bacterias que producen gingivitis, como las porfiromonas. ¿Sí? Y bueno, yo les doy muchas gracias. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Y aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Muy, muy interesante. Cuando me preguntaron mis alumnos de qué va a hablar del fluoruro de estaño, yo la verdad no tenía ni idea. Digo, pues el fluoruro está relacionado a los dientes. Pero el estaño pensábamos que era más relacionado a lo que nos ponen para tapar los dientes.
Las bueno, amalgamas, sí. las amalgamas. Entonces, Sí. qué bueno que nos aclaró, muy, muy interesante toda esta Ujú. narrativa que nos ha hecho. Sí hay algunas preguntas que han hecho nuestros, los que nos acompañan en Facebook. Si me ayudan, muchachos, a leerlas para que nos ayude el doctor a contestarlas. Manuel o Vanessa, por favor. Sí, Gracias. a ver, la primera pregunta es, ¿los productos y o tratamientos blanqueadores con qué frecuencia se pueden aplicar y qué riesgo ocasionan? Fíjense que los tratamientos blanqueantes dependen mucho de la persona y depende de qué sustancia se vaya a poner. En general se utiliza peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida, hasta el 30%, entre el 10 y el 30%. Y depende mucho, o sea, depende mucho, depende. Hay dos tipos de tratamientos blanqueantes. El tratamiento que es ambulatorio, que el paciente lo pone en su casa, y el tratamiento blanqueante que el odontólogo lo hace en el consultorio. Y depende de qué tipo de tratamiento vaya a hacer, depende de la sustancia que vayamos a elegir, depende del paciente, del grosor de su esmalte, de cuántos tonos de blanco quisiéramos bajar, de la integridad del esmalte. Depende de muchas cosas, ¿no? En general son tratamientos que duran unas 5 a 15 aplicaciones, ¿no? Y es difícil decir una regla, porque depende de la persona. Vale, gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe riesgo de intoxicación por el fluoruro de estaño? Sí, siempre hay un riesgo. De hecho, siempre hay riesgo, siempre, siempre. Sin embargo, sobre todo el riesgo es en niños. Por eso en niños menores de 6 años no está recomendado por la FDA, por la ADA, por COFEPRIS, por nadie, que utilicen cremas dentales a base de fluoruros. Cuando un niño se debe lavar los dientes con cremas a base de fluoruro, debe estar en menor concentración, debe estar en más o menos rondar las 0.5 partes por millón de fluoruro. En la formulación de adultos, el fluoruro de estaño, que se recomienda para utilizar después de los 6 años, viene a 1.450 partes por millón. Entonces, sí, en los niños es sobre todo el riesgo porque ellos se pasan la crema, se lavan los dientes y se la tragan. En un adulto es más fácilmente controlarlo porque nos lavamos y lo podemos escupir. Pero sí, yo no he visto algún reporte, no he visto algún reporte de intoxicación por fluoruro de estaño, salvo de las personas que se le han comido la crema, se han comido la crema dental literalmente. Pero sí, siempre hay un riesgo de intoxicación y este es mucho más en niños y en adultos mayores y en personas con discapacidades psicomotrices. Ahí sí también es común. Ujú. Ok, siguiente pregunta. ¿A dónde podemos acudir para la aplicación de fluoruro de estaño? Esto sobre todo se aplica en niños, sobre todo se aplica en niños, se aplica, antes se aplicaba, por ejemplo, en las semanas de salud bucal. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó que cuando era niño iban unos dentistas a mi primaria, nos daban un conito con flúor acidulado de sodio y hacíamos enjuague y lo escupíamos. Fíjense que viene hasta 20,000 partes por millón, viene súper concentrado. Actualmente la indicación principalmente es en niños con alto riesgo de caries, por ejemplo, que ya hayan tenido caries o que coman muchos dulces o descuidos paternos, etcétera. Sin embargo, ustedes pueden visitar a su dentista y yo les sugeriría ir a las clínicas de la UAM. La UAM tiene 3 clínicas, la clínica Tepepa, la clínica San Lorenzo, en Xochimilco, y la clínica Tláhuac. Ustedes pueden asistir como estudiantes de la UAM y ahí les hacen un diagnóstico integral y ven si es necesario o no ponerles estos tipos de flúors. Generalmente para un adulto joven, un adulto no es necesario poner los flúors, porque además nosotros diario utilizamos flúor en nuestras cremas dentales. Ajá. Entonces, no, en realidad no se utiliza tanto para un adulto, pero podrían asistir ustedes a esas clínicas. Vale, y por último, ¿qué cremas dentales contienen fluoruro de estaño y cuál es la que recomienda? Hay varias marcas. Así como que yo pudiera recomendar alguna, no me gustaría, porque se entra como en un conflicto de intereses, pero hay varias marcas, yo sé que hay varias marcas. La que yo conozco, la más famosa es la Sensodyne. Ujú. Vale, muchas gracias, es todo. Otra pregunta. Muchísimas gracias. ¿Las bacterias pueden desarrollar resistencia al fluoruro de estaño? Ay, yo estuve buscando hace unos 3, 4 meses, estuve buscando artículos al respecto.
Como el fluoruro de estaño no tiene muchos años de utilizarse, a lo mejor por eso no hay reportes. Seguramente en el futuro van a aparecer reportes de resistencia de bacterias al fluoruro de estaño. Yo casi pudiera apostarlo. Y porque incluso, fíjense que hay algunas bacterias que ya se han encontrado resistentes a la clorhexidina, que es otro antiséptico que se utilizaba en cremas dentales. Incluso hay unas bacterias que tienen la capacidad de hidrolizar, no sé cuál es el término correcto, de destruir al hipoclorito de sodio en bajas concentraciones. Imagínense por qué una bacteria sea resistente al hipoclorito de sodio. Imagínense. Seguramente que habrá bacterias en algún momento que sean resistentes a los fluoruros en general, al de plata, al de sodio, al monofluorfosfato. Aunque en la actualidad yo todavía no he visto ningún reporte. Qué interesante. También nos preguntan, ¿y qué hay de los dientes de leche y los niños que comen muchos dulces? Fíjense que cuando comemos mucho dulce, estamos ingresando mucha glucosa y fructosa a nuestra saliva, en general a nuestros dientes. Estas glucosas y fructosas, así como el almidón, algunas bacterias el almidón, por ejemplo, la principal bacteria cariogénica es Streptococcus mutans. Esta bacteria toma el almidón con una proteína que tuvo que evolucionar cuando el humano empezó a comer más almidón, atrapa el almidón y la amilasa salival de nosotros lo destruye, lo cataliza, lo hidroliza a glucosas. Y esta glucosa ahora la bacteria se la come. Y las bacterias cuando comen glucosa, cuando comen monosacáridos, acuérdense que las bacterias pueden hacer la glucólisis o algunas pueden fermentar. Y la fermentación hay de dos tipos, la fermentación ácida y la fermentación alcohólica. Pues resulta que las bacterias cariogénicas son fermentadoras ácidas. Cuando comen mucha glucosa, lo fermentan y producen ácidos. Ácido láctico es el principal. Es el 80% de la producción ácida de las bacterias es ácido láctico. Pero hay otros como el ácido propiónico, el ácido butírico, el ácido málico. Y todos estos ácidos se depositan en los dientes. Y si además el diente tiene muchas fisuras, es un diente nuevo, como los dientes de leche, tienen muchas fisuras, se mete ahí el ácido y este ácido va solubilizando la hidroxiapatita. La solubiliza hasta que llega a la dentina y bueno, ahí las bacterias se meten a la dentina y hacen un crecimiento exponencial y forman las caries en los niños. Y sí, pues mientras más azúcar comamos, más fermentación ácida va a haber y más caries va a haber. Wow, qué interesante. Estaba pensando, ahorita que estaba mencionando lo del fluoruro de estaño, bueno, en esta parte de la gingivitis, ¿cómo lo utilizan? ¿Como enjuagues bucales o en la misma pasta? Porque Hay, sí, hay unas presentaciones podría, de fluoruro de estaño, de enjuague, pero en México no se vende. Aquí la que se utiliza es la crema dental, que deja un efecto residual más o menos de entre 6 y 8 horas y va disminuyendo la concentración de las porfiromonas gingivales. Creo que no he revisado bien el mecanismo, pero me parece que el fluoruro de estaño se queda pegado a las queratinas de la encía. Entonces ahí ya es difícil que la porfiromona gingivalis llegue a la encía, pero como está ahí el fluoruro de estaño, empieza a disminuir su concentración. digo, estaba pensando en tal vez un desarrollo tecnológico de un biofilm, de una película, que se pudiera poner en la boca, sobre todo en la noche, ¿no? A lo mejor con una menor concentración y que pudiera estar, como sería más en contacto pues con la encía, que pudiera ser más rápida la curación. Bueno, no sé, estoy divagando aquí. Sí, sí, hay algunos tratamientos que son así. Sí, porque el Sí, son enjuague nada antisépticos más toda la es noche. de un tipo pues Sí, lo que se hace, ¿no? El enjuague y en unos segundos nada más sí, muy prácticamente, temporal. mucho tiempo, y se desecha. Pero para que quedara más tiempo en el contacto con la encía, pues hacerlo una biopelícula, algo así que pudiera el paciente tenerlo, a lo mejor sería más rápido. Bueno, no sé. Te digo, Sí, 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 sí. De hecho, creo que sí hay investigaciones respecto a colocación de películas. Sí. ok. Ah, pues muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Ya no veo aquí preguntas en Facebook o en Zoom. Le agradezco por habernos invitado. Es muy, muy interesante lo que nos comentó. No estamos relacionados con la parte química, pero no Sí, nada tanto con la parte odontológica, ¿no? Pero sí. sí se pueden hacer muchos desarrollos ahí. Ujú. A lo mejor habría, o hay chicos que estén interesados en esa parte que pudieran hacer el servicio social con usted. Este, Sí, que claro, tiene claro. Yo estoy en el posibilidad. laboratorio de patología bucal.
Ahí me podrían buscar en el H107. Ah, ok, perfecto. Pues ahí tienen la invitación del doctor, por si les interesa, por si tienen dudas que lo vayan a buscar, y ahí pueden desarrollar un trabajo. Pues muchísimas gracias, doctor, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, a nombre del Comité Estudiantil. Le agradecemos su participación, le haremos llegar su constancia electrónica cuando terminen el ciclo de seminarios, porque nos los van a mandar todos juntos. Bueno, más bien ellos van a mandar todas las constancias. Entonces, sí le pedimos un poco de paciencia. Sí, no se preocupen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este seminario. El próximo seminario nos van a hablar de farmacoeconomía. Todavía, bueno, tenemos el ponente va a ser sorpresa, así que esperen la publicación del flyer en nuestras redes sociales para que no se lo pierdan. Va a estar muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Buen provecho. Un abrazote. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.